Una princesa vivía en un lujoso castillo. Solo tenía 14 años, pero estaba terriblemente malcriada y malhumorada. Una vez se le ocurrió algo para abril y hubo flores de primavera en el banquete de Año Nuevo. Emitió un decreto en el que anunciaba el comienzo de la primavera y prometía recompensar generosamente a quien traiga campanillas de invierno al palacio. En una casita a las afueras de la ciudad vivía una madrastra con su hija y su hijastra. La hijastra era una niña muy dulce y amable, y su nombre era Masa. La madrastra y la hija eran muy vagas y enojadas, y lastimaron a la pobre niña de todas las formas posibles. Realmente querían recibir la recompensa prometida por la princesa, pero no podían pensar en dónde conseguir las campanillas de invierno en invierno. La anciana decidió enviar a Masa al bosque para traerles flores de primavera. La hijastra comenzó a rogarle a su madrastra que se apiadara de ella, porque afuera estaba oscuro y frío. ¿Y qué tipo de campanillas de invierno puede haber? Pero la codiciosa anciana no quiso escuchar nada. Le dio una canasta más grande y sacó a Masa por la puerta. La niña congelada estaba muy asustada en un bosque oscuro. De repente, en la distancia, vio una luz. Ella estaba encantada y fue a su encuentro. Resultó que era un gran fuego ardiente y 12 personas se calentaban a su alrededor. Haciendo acopio de valor, la niña se acercó a ellos y les dijo que la malvada madrastra la había obligado a ir al bosque a recoger campanillas de invierno. Resultó que fueron 12 meses. Los hermanos sintieron pena por Masa y decidieron ayudarla. El hermano April cantó un hechizo y de repente, llegó la primavera en el bosque y en el claro. La nieve se derritió, apareció la hierba verde, florecieron las campanillas. La niña comenzó a recolectar flores y pronto llenó una gran canasta con ellas. El joven April la quería mucho y le dio un anillo mágico. Si ocurren problemas, debe ser arrojado al suelo, lanzar un hechizo y los 12 meses vendrán al rescate. Masa les dio las gracias y se fue a casa. Cuando la niña trajo las campanillas a casa, la madrastra y la hija se sorprendieron mucho por esto. Masa estaba muy cansada por el viaje e inmediatamente se durmió profundamente. Su media hermana sospechaba que algo andaba mal. Mientras la niña dormía, encontró su anillo mágico y se lo llevó. Después de despertar, la hijastra descubrió la pérdida. Comenzó a suplicar que le devolviera el anillo, pero su madrastra y su hija no querían escuchar nada. Tomando una canasta de campanillas de invierno, se apresuraron al palacio real. En el palacio había un árbol de Año Nuevo magníficamente decorado. Pero la próxima celebración no agradó en absoluto a la caprichosa princesa. Y solo cuando la madrastra y la hija le trajeron una canasta entera de campanillas de invierno, la princesa cambió su ira por misericordia. La madrastra no pudo responder claramente de dónde venían las flores y tuvo que admitir que su hijastra las había recogido. La princesa decidió de inmediato ir al prado con campanillas de invierno. En el camino, miró a la pobre Masa, para que le mostrara el lugar donde recogía flores. La niña dijo que lo mostraría, pero solo si le devolvían el anillo. Ante tanta insolencia, la princesa se enfadó y tiró el anillo. Pero la hijastra logró lanzar un hechizo. Inmediatamente se levantó un fuerte viento, retumbó un trueno, cayó el follaje y empezó a nevar. El viejo January apareció ante ellos. Invitó a todos a pedir un deseo. Por miedo, la princesa deseaba estar en el palacio lo antes posible. Masa pidió que todo volviera a su lugar a su debido tiempo, invierno en invierno, verano en verano. La madrastra y su hija estaban tan congeladas que querían abrigos de piel de cualquier piel, incluso la de un perro. Diciendo esto, las codiciosas mujeres se convirtieron inmediatamente en perros. Fueron amarrados a un trineo en el que la princesa debía llegar al palacio. Masa agradeció a los hermanos por su ayuda. Prometieron convertir a la madrastra y a su hija de nuevo en humanos, pero solo cuando se volvieran obedientes. Los meses le dieron a la niña un gran trineo maravilloso, enjaezado por caballos juguetones. Al verlos, la princesa pidió que la llevaran al palacio. Era la primera vez en su vida que la princesa pronunciaba la palabra por favor. Y Masa estuvo de acuerdo con mucho gusto. Érase una vez un anciano y una anciana en una pequeña casa al borde del bosque. Todo en su vida estaba discutiendo, solo faltaba una cosa: el anciano y la anciana no tenían hijos. Una vez el anciano pidió hornear un pan de jengibre en forma de hombrecito.
La anciana miró dentro del granero y casi no quedaba harina. Cogió un cuenco, lo frotó a lo largo de la caja, lo pasó por el fondo y recogió un puñado de 2 o más puñados. La anciana amasaba la masa con crema agria, y cuando estaba extendiendo el pan de jengibre sobre la mesa, lo tomó y lo hizo con la forma de un hombrecito con brazos, piernas, con cabeza. Y meterlo al horno. Después de un rato, la anciana se acercó para ver si el pan de jengibre estaba horneado, lo tomó y lo puso en la ventana para que se enfriara. El hombre de jengibre se enfrió, se acostó, pero de repente se levantó y salió corriendo de la casa lo más rápido posible, de la ventana al banco, del banco al piso, a través del piso y a las puertas, saltó el umbral al porche, del porche al patio, del patio a la puerta. Más y más lejos. La anciana llamó a su marido y ambos corrieron tras él. Pero no es tan fácil atrapar al hombre de pan de jengibre. Ahora ya ha llegado al campo donde los campesinos trillaban sus cosechas. Al pasar corriendo, el hombre de jengibre les gritó que ya se había escapado tanto de la anciana como del anciano, y que fácilmente también huiría de ellos. Los campesinos oyeron esto y corrieron tras él. Pero no importa que tan rápido corrieran, no pudieron alcanzarlo. Un hombre de pan de jengibre corrió hacia el campo donde los cortacéspedes estaban cortando el césped. Pasando corriendo, les gritó que ya se había escapado de la anciana, y del anciano, y de los campesinos, y que fácilmente huiría de ellos también. Los segadores no pudieron soportar tal ridículo, todos corrieron tras el hombre de jengibre. Corren tan rápido como pueden, pero no pueden alcanzarlos. Y hacia el hombrecito, la vaca está caminando, le gritó que ya se había escapado de la anciana, y del anciano, y de los campesinos, y de los segadores, y él también huiría fácilmente de ella. La vaca se enojó y también corrió tras el hombre de jengibre. Solo que él no puede ponerse al día. Y para conocerlo, un cerdo. El hombrecillo gritó que ya había huido de la anciana, y del anciano, y de los campesinos, y de los segadores, y de la vaca, y que fácilmente huiría de ella también. Un cerdo chilló y corrió detrás. Solo que ella no pudo alcanzarlo, estaba demasiado gorda. Un hombre de pan de jengibre corre por el camino y una liebre lo encuentra. El hombrecillo dijo que ya se había escapado de la anciana, y del anciano, y de los campesinos, y de los segadores, y de la vaca, y del cerdo, y que fácilmente huiría de él también. La liebre escuchó esto y corrió tras él. Tampoco puede alcanzar al hombrecito, solo lo vio la liebre. Un hombre de pan de jengibre corre y un lobo se encuentra con él, te comeré, dice. Y el hombrecillo le respondió que ya había huido de la anciana, y del anciano, y de los campesinos, y de los segadores, y de la vaca, y del cerdo, y de la liebre y fácilmente huiría de él también. El lobo gruñó y se abalanzó sobre el hombre de jengibre, y él lo esquivó y corrió lo más rápido que pudo. Solo el lobo lo vio. Un hombre de pan de jengibre corre y un oso enorme se encuentra con él. Su hombrecito no tuvo miedo, sino que gritó que ya había huido de la anciana, y del anciano, y de los campesinos, y de los segadores, y de la vaca, y del cerdo, y de la liebre, y del lobo, y que fácilmente huiría de él también. Un oso feroz golpeó con el pie y corrió tras él, pero el oso era demasiado lento para alcanzar al veloz hombre de jengibre. Un hombre de pan de jengibre corre y un zorro se encuentra con él. El zorro era muy astuto, pero el hombrecillo no lo sabía. Por lo tanto, por costumbre comenzó a gritar que ya había huido de la anciana, y del anciano, y de los campesinos, y de los segadores, y de la vaca, y del cerdo, y de la liebre, y del lobo, y del oso, que significa del también se escapará fácilmente de ella. El zorro escuchó hasta el final, y dijo que era muy mayor, no escuchó nada. Se acercó al hombrecito y le pidió que lo repitiera. Obedeció a su tonto hombre de jengibre y comenzó a presumir de nuevo. El zorro escuchó hasta el final y dijo que todavía no escuchaba nada. Se acercó aún más al hombrecito y le pidió que lo repitiera de nuevo.
El hombre de jengibre estuvo de acuerdo y entonces, solo comenzó de nuevo, cuando el zorro se abalanzó sobre él y comió. Y el hombre de jengibre ya no se jactaba de